Este trabajo extraordinario que presenta hoy día Meibor, resultado de su persistencia, de su perseverancia, de su alta capacidad profesional de periodista, tiene que ver con un caso que pone en evidencia en los tribunales de Estados Unidos la vinculación del poder político dictatorial de Venezuela con el narcotráfico a través del caso que ha terminado denominándose el de los narcos sobrinos. Pero este es un caso que podemos tomarlo como la punta del iceberg en la noticia internacional de lo que es un fenómeno regional que representa y refleja la actitud criminal de los grupos que han tomado el poder político en lo que empezó siendo el movimiento ALBA, el proyecto bolivariano, que después se llamó el socialismo del siglo XXI y que hoy día se conocen como las dictaduras castrochavistas, que no son otra cosa que la expansión de la dictadura castrista de Fidel Castro a partir del año 99, cuando recibe el dinero y el petróleo venezolanos que le permite expandir su locura, que se llamó Revolución Cubana, para empobrecer, llenar de miseria, de muerte y de crimen a las Américas. En ese escenario, lo que ha logrado el castrochavismo es construir un grupo de países que no son democráticos, que son dictatoriales, pero que han rebasado el límite de la política para actuar en el campo de la delincuencia organizada transnacional, teniendo el narcotráfico como uno de los delitos fundamentales o uno de los delitos más visibles de los que cometen. Porque cometen delitos de lesa humanidad, apresan, torturan, violan los derechos humanos, asesinan, como ha sucedido el año pasado en Venezuela, sucede ahora en Nicaragua y ha sucedido hace unas semanas en el Alto de La Paz con un estudiante universitario. Cometen todos los delitos habidos y por haber en el ámbito económico, robándose el erario nacional, cometiendo corruptela con sobreprecios de contratos, como ha sucedido en todo el hemisferio con el caso denominado del lavallato, de los famosos contratos de Odebrecht y el resto de las 15 compañías brasileras, y así agotan la ejecución de todos y cada uno de los delitos que pueden estar contenidos en los códigos penales que conocemos. Son dictaduras de crimen organizado y en el hemisferio hoy día son 4. Son los 4 países no democráticos que tienen su origen en la Cuba castrista, que tienen su más alta exposición porque ese fue el cofre del tesoro que están terminando de desvestir en Venezuela, que tienen su expresión más violenta en Nicaragua y que tienen su soporte en la Bolivia de Evo Morales. El Ecuador de Rafael Correa ha cesado de estar en esa posición y con la presidencia del presidente Lenín Moreno está de salida. Hago esta breve descripción para decirles que lo que Meibor Petit nos ha traído hoy día es la puesta en escena del caso más notorio, pero no del único caso, que señala a las dictaduras de Cuba, con los dictadores Castro y ahora su señalado Díaz-Canel, a la de Venezuela con Maduro y su equipo, a la de Nicaragua con Ortega y su esposa, a la de Bolivia con Evo Morales, como narcoestados. Un narcoestado es un neologismo que describe a los países cuyas instituciones políticas están influenciadas de manera importante por el narcotráfico y cuyos dirigentes son al mismo tiempo funcionarios gubernamentales y miembros de las redes de producción o tráfico de drogas narcóticas ilegales, amparándose en sus potestades legales para la actividad criminal. Y miren ustedes los gobiernos de estos países en cualquiera de las etapas del delito de narcotráfico, que es producción, transporte, tráfico, distribución, lavado de los recursos que provienen y encubrimiento. Y encontrarán el liderazgo de la Cuba castrista, encontrarán en el ámbito de la producción a los cocaleros liderados por Evo Morales en el trópico de Bolivia y a las FARC de Colombia, encontrarán en el eje de comercialización a la Venezuela de Chávez y Maduro, con un hub, con un eje de comercialización que allí se ha construido, y en centros de lavado de dinero, de nuevo Nicaragua, Cuba,
y por el otro lado, en el tiempo de Correa, un centro de tráfico y exportación de droga que convirtió al Ecuador. Y para descubrir aquello hay que seguir investigaciones tan brillantes como la de Maybor Petit, que tiene el mérito de mostrarnos el caso más emblemático. Para terminar, dando algunos datos nada más de que lo que estamos presenciando hoy día es la presentación de uno de los libros más importantes que señala a las dictaduras de crimen organizado de Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua como narcoestados. Voy a citar algunos hechos históricos que están registrados por la prensa internacional. En el tema de Venezuela, además de este caso, ustedes tienen el caso no menos notable del Pollo Carvajal, donde se hizo una verdadera operación de Estado para librarlo de las manos de la DEA, sobre la que han escrito Maybor Petit y Casto Caldo en diferentes crónicas e investigaciones, y ha reflejado la prensa internacional. Ustedes tienen el señalamiento, los procesos y las sanciones que el gobierno de los Estados Unidos y ahora la Unión Europea empieza a imponer en torno a los círculos de gobierno que están vinculados con estos y otros delitos. En el caso de Bolivia, aquí hay una noticia de la Organización de Naciones Unidas que refleja la reunión de abril del 2016 de la Asamblea General, donde el gobernante boliviano Evo Morales, que además es el líder de los productores de la coca ilegal, desde antes de llegar al gobierno y en el gobierno que él dirige, proclama al mundo que, comillas, la política antidroga propugnada por Estados Unidos en América Latina y el Caribe fue diseñada para intervenir en el gobierno de sus países y ha constituido una estrategia geopolítica intervencionista. Proclama que la lucha contra el narcotráfico es un instrumento de intervención del imperialismo americano, que quien en verdad trafica es la DEA y que por eso hay que disolver la DEA. Con esa apología pública del delito, en el foro más importante del mundo, que es la Asamblea de las Naciones Unidas, aunque llame a risa, que es bienvenida, ustedes están viendo la defensa del delito de narcotráfico por el líder de un narcoestado, del narcoestado boliviano, socio del narcoestado venezolano, cuya relación acaba de ser puesta en evidencia por el libro que ha mencionado Casto Caldo, el libro del periodista investigador Leonardo Cutiño, donde en un capítulo, bajo el título del Puente de la Cocaína, relata y describe con fuentes de testigos de primera mano, el piloto de los aviones que transportaban eso, el transporte de cocaína desde La Paz hasta Caracas como carga oficial en aviones de la Fuerza Aérea Boliviana. Ese libro está en circulación, está generando una serie de investigaciones y seguramente Maybor Petit y los periodistas que se dedican a esto tendrán la oportunidad en el corto o en el mediano plazo de seguir procesos de esa naturaleza que se tienen que abrir en base a estas importantes y valientes investigaciones periodísticas. Señores, yo termino simplemente agradeciendo a Maybor Petit, felicitándola por el libro, felicitándola por el Día del Periodista Venezolano, por su lucha por la libertad, que hoy día es una lucha en contra del crimen organizado. Venezuela, Cuba, Bolivia y Nicaragua no están en manos de políticos, están en manos de criminales. Estos 4 países, además de no ser democracias, de ser dictaduras, son víctimas del oprobio y la violencia de delincuentes que, entre otras cosas, han convertido esos estados en narcoestados. Y ese tiene que ser el señalamiento y el tratamiento que merezcan. El tratamiento no es ni siquiera el tratamiento que corresponde a un político o a un funcionario de gobierno que comete delitos. Esto es crimen común, es crimen transnacional, y gracias, estimada Maybor, por el aporte que tú haces con el libro que hoy día hemos presentado.